La mesa. Bueno, lista la mesa. Buenas tardes, compañeros periodistas. Buenas tardes. Ya Buenas están por ahí. tardes. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Como siempre, con el gusto de saludarte a ti, a quienes te siguen en esta plataforma. Gracias. Leonardo Schwebel, buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Gracias. Arturo Rodríguez, pues vamos entrando en materia. ¿Qué opinas? Acabamos de tener entrevistas con Manuel Gil Antón, especialista en asuntos educativos, con Florence Toussaint, investigadora y articulista de la revista Proceso, y con el vocero de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, sobre el tema de lo que sucedió ayer con la presentación del plan para el retorno a clases, acompañado de las grandes televisoras. ¿Qué opinas de lo que sucedió ayer, del proyecto educativo en sí que se plantea y de la presencia de las televisoras? Bueno, mira, yo creo que es una respuesta más o menos, ¿cómo podríamos decirlo? Pues justificada, en el sentido de que pues la única forma de poder llegar a la mayor parte del país pues sería justo a través de la televisión abierta, si ese es el caso, de llevar los contenidos educativos en un contexto en el que desde hace semanas resulta evidente que el regreso a clases físicamente es imposible. Naturalmente hay muchísimas dudas sobre lo que va a ocurrir. Son 3 semanas las que el gobierno se está planteando para desarrollar los contenidos que tendrán que ponerse al aire, y 3 semanas en las que también técnicamente pues hay un reto por habilitar los canales que se anunciaron por parte de las televisoras y el gobierno el día de ayer. En sí mismo el episodio es inédito, es decir, creo que pasamos del viejo señalamiento de la mafia del poder y de los medios al servicio de la minoría rapaz, a esta alianza que al último en la conferencia de prensa resultó ejemplar, en un encomio a la conducta de los magnates de los medios de comunicación, que en esta ocasión pues fueron un referente de contraste establecido por el presidente López Obrador respecto al diario Reforma, que pues ya emitido algunas notas que no fueron del agrado, particularmente con esa crítica al titular, además certero, que el presidente hiciera en una de sus alocuciones el día de ayer. ¿Qué podemos esperar? Creo que es un momento difícil por diferentes circunstancias. Una de ellas pues tiene que ver con las diferencias que en el país se establecen. Me parece que la posición de la CENTE va justamente en ese sentido, de indicar las limitaciones técnicas que enfrentarían, por ejemplo, en el caso de educación indígena, las condiciones también de operación en el respaldo, apoyo que los maestros pueden dar en el país, aún en las zonas urbanas, a la distancia, y que, bueno, pues el reto se antoja mayúsculo. Creo que en esta ocasión yo no podría tener todavía una perspectiva crítica al respecto, en función de que hay mucha información pendiente. O sea, lo que se dijo ayer es que se irá dando a conocer el avance de este proyecto de educación para el ciclo escolar 2021, de aquí al 23 de agosto, que es un día antes de que inicie el ciclo escolar, y que habrá pormenores que se tendrán que ir observando. Por lo pronto, lo que yo alcanzo a ver es que el acuerdo económico no parece tan oneroso como podríamos suponer. Estamos hablando de unos 450 millones de pesos, que es lo que digamos en un año podía llevarse uno de los grupos mediáticos, y no es que más. Yo recuerdo haber documentado no me acuerdo si en el ejercicio 16-17, que solo uno de los grupos mediáticos, que podría ser Televisa, se llevaba alrededor de 800 millones en un año.
Entonces, el costo tampoco en este momento, en esta etapa, con la información disponible que hay, pues parece excesivo. Y pues insisto, me parece en una primera aproximación y ante el anuncio dado que pues es la decisión más a la mano para poder resolver las complejidades de mantener el programa educativo en este contexto de la pandemia. Gracias, Arturo Rodríguez. Leonardo Schwebel, tu punto de vista sobre este tema, retorno a clases, directivos de las grandes empresas de televisión. ¿Qué opinas, Leonardo Schwebel? Bueno, un saludo a mi maestra Florence Toussaint, porque ella me dio clases en la universidad, me dio mucho gusto verla, así que me dio gusto verla y que estuviera muy bien. Pues mira, yo lo que considero es que la educación en México está reprobada desde hace muchos años. Antes de la reforma educativa del tal Aurelio Nuño y de Peña Nieto, la educación en México tenía muchas carencias. Con la reforma educativa siguió con esas carencias y con la nueva reforma educativa pues va a seguir con esas mismas carencias. Es decir, la educación en México, aunque quizás le hayan intentado o quizás hayan tenido alguna buena intención de que esto se solucionara, la verdad es que no se ha solucionado. Tenemos problemas muy serios con los maestros, tenemos problemas muy serios con el aprendizaje, y si eso es en condiciones normales, pues en estas condiciones complicadas, pues me imagino que va a ser todavía más difícil. Es lamentable que pues en este tipo de reuniones como la que vimos ayer, pues no existiera la presencia ni de los sindicatos, que me parece que son importantes en todo esto, ni de la representatividad de los maestros, ni tampoco de la representatividad de los padres de familia. El hecho de que las televisoras abiertas puedan tener esta posibilidad de transmitir las clases, pues tiene sus limitaciones, empezando porque pues tienes que tener una televisión digital para poder conectar el canal no sé qué, punto 3 o punto 4. No lo veo nada malo de que las televisoras cumplan con este objetivo. Me parece que es una buena situación en general, pero creo que faltó la representatividad de otros sectores que son muy importantes. El problema no es la transmisión, bueno, técnicamente hablando tiene sus dificultades. El problema no es la transmisión, los contenidos son responsabilidad de la Secretaría de Educación o de los maestros o de las escuelas. O sea, yo no le veo problema al aspecto técnico. Lo que sí veo es que hay si de por sí vamos a tener problemas en condiciones normales, acabo de presentar un video donde las estadísticas, todas las estadísticas están verdaderamente deplorables y son datos del Coneval que se publicaron en diciembre del 2018. Es decir, pues le tocaría más que nada a las anteriores administraciones, pero que en 20 meses no se ha solucionado absolutamente nada de esto. Me parece que lo que dijo este señor que acabas de entrevistar, pues fue justamente lo que yo comenté hace unos días. Me da la impresión de que no han sido tomados en cuenta, y por lo que te comentó, efectivamente no han sido tomados en cuenta. Nadie les preguntó, nadie les dio bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque la operación de la educación en México no consiste en conectar tantas televisoras o tantas señales. A final de cuentas es responsabilidad de los maestros y de los alumnos. Y si los maestros y los alumnos no van a tener las condiciones adecuadas, pues entonces esto va a ser todavía más complicado de lo que de por sí ya es complicado en toda esta educación que tenemos en México, que en todos los indicadores tiene fallas muy serias. La verdad es que siento que fue un evento muy excesivo, que se le dio mucho carácter a las empresas televisoras, y pues para alguien que durante tantos años
ha estado criticando a los medios de comunicación y todo, pues ya lo vimos. O sea, para López Obrador los consentidos siguen siendo los mismos que fueron consentidos con los anteriores presidentes. Televisa, TV Azteca, y ahora estas nuevas televisoras abiertas con Milenio y con, ¿cómo se llama? Y con Imagen. Entonces, pues es el mismo show de siempre, son los mismos dueños de siempre, son los mismos nombres de siempre, los que acaparan la educación, los que acaparan el petróleo, los que acaparan el Tren Maya, los que acaparan el aeropuerto. Todo está en manos de los mismos nombres que hemos soportado durante toda la vida en este país. Pero el meollo del asunto no lo vi, no lo he visto claro, no he visto qué piensan los maestros, qué piensan los alumnos, qué piensan los padres de familia, que a final de cuentas en ellos va a recaer pues lo que vaya a pasar con esta generación que ya tiene muchas limitaciones. Muy bien, Leonardo, gracias. Arturo Rodríguez, un tema de estos días ha sido la detención de José Antonio Yepes, apodado El Marro. Hay quienes creen que es una detención relativamente cantada, que es un jefe criminal que iba siendo acotado, debilitado, y bueno, también se produce luego de el acuerdo de reconciliación entre el gobernador panista Diego Sinué Rodríguez y el propio presidente de la República. ¿Qué opinas sobre este tema de la detención del Marro, Arturo? Bueno, mira, creo que hay varias vertientes. Está esa parte política, como ya lo señalas, también está, creo que la claridad en que el desafío al Estado, como se planteó por el propio líder criminal hace unas semanas cuando se dio este operativo donde no lo pudieron agarrar, pues se llevaron a un montón de parientes y colaboradores, tiene consecuencias. Yo creo que fue en esta mesa donde en aquella ocasión dije, no creo que haya grupo delictivo que se le quiera aliar, porque él decía que iba a buscar a los señores de la frontera o a los de Sinaloa, en un abierto desafío al Estado que hoy, pues es claro, tiene una consecuencia. La otra cuestión me parece que tiene que ver con el aspecto para muchos crítico de la militarización, en el sentido de que sean las Fuerzas Armadas las que estén dando estos golpes, y finalmente yo diría que una perspectiva más tiene que ver con que la conducta que asumieron las Fuerzas Armadas está muy en la lógica de lo que ha ofrecido esta administración en su política de seguridad, que es pues un cierto respeto a los derechos humanos, o al menos una declaración formal de respeto a los derechos humanos, de cuidado del debido proceso. Hoy el general secretario de Defensa fue muy insistente en esas cuestiones, y me concentraría de manera destacada en el hecho político que que hayan puesto a disposición de la justicia guanajuatense a este líder criminal, porque siendo el Ejército y la Guardia Nacional los cuerpos de seguridad más numerosos y pues partícipes de este operativo y de esta detención, no es puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que a su vez lo ponga a disposición de un juez federal, sino que se deja en la justicia local para que enfrente cargos en principio del fuero común. Y esto creo que tiene una lectura política importante, en especial cuando el secretario de Defensa está diciendo que jueces y ministerios públicos y jueces cumplan con su responsabilidad, y que es una declaración reiterada por el presidente, que luego hace toda una pues expresión sobre las complicidades que posibilitaron al grupo criminal y a este personaje en particular la operación durante tanto tiempo sin tener mayor consecuencia, que tiene un mensaje con carga política, es decir, que
hay una intencionalidad en donde creo que el gobierno de Diego Sinue queda a prueba, a ver si es cierto que quieres combatir la delincuencia y que tienes pues la responsabilidad y la integridad para pues procesar a este presunto delincuente que entre otros aspectos pues destaca por la amplísima red de complicidad política y policíaca que tuvo en el estado de Guanajuato para poder mantener sus actividades criminales. Entonces, a mí este aspecto me llamó mucho la atención. Creo que particularmente hoy esas dos declaraciones, tanto del secretario de Defensa como el presidente, pues nos llevan a esa nos orientan a esa cuestión de mantener bajo observación a el gobierno de Diego Sinue para ver cómo va a operar. Como si hubiera una advertencia o una preocupación, Arturo Rodríguez, de que pudiese liberarse al famoso Marro en la instancia, en la jurisdicción local, estatal de Guanajuato, o que hubiera algún tipo de errores, entre comillas. Sí. Pues es que así es como lo leo, porque la declaración del secretario de Defensa es, primero, muy insistente en el cuidado del debido proceso, inclusive menciona en esta cronología cómo es que esperaron desde las 2 de la tarde del sábado hasta las 3 de la mañana del domingo a que se liberaran órdenes de cateo, e inclusive dice, teníamos órdenes de aprehensión pero no teníamos órdenes de cateo, entonces debimos esperar. Una vez que las tuvimos, le pedimos apoyo a la que esto también es muy peculiar, le piden apoyo a la Fiscalía del Estado para que mande agentes del Ministerio Público, cuando todo esto lo hubieran podido resolver de manera relativamente sencilla en el ámbito federal. No sé si me explique, es decir, era muy fácil para la Sedena ponerse en contacto con la Fiscalía General de la República, que ésta tramitara las órdenes de cateo con un juez federal y de ahí pues proceder. Pero no, o sea, desde el inicio del operativo dejaron este ámbito de responsabilidad en el fuero común. Entonces me parece que sí hay una idea de que puede ocurrir, pero me parece que ante todo es una especie de advertencia, donde básicamente lo que está diciendo presidente y secretario de Defensa es: los estamos viendo, ¿no? Okay. Leonardo Schwebel, por favor, tu opinión sobre todo este caso de la detención de José Antonio Yepes, alias El Marro. Bueno, pues en estos 20 meses que lleva la actual administración de López Obrador, es el primer gran golpe certero que no tiene, pues aparentemente ningún error. Se hizo conforme a derecho, se hizo sin ningún tipo de violencia extrema, se hizo sin ningún tipo de matanzas por doquier, se detuvo a la persona que se tenía que detener, pudimos verlo pues que no tenía ningún rasguño, lo pudimos ver hablando, y aparentemente pues fue un mensaje de cuando se puede, cuando se quiere, se puede y se puede hacer bien. A mí sí me sorprendió mucho porque todo este asunto de ponerse la medalla de quién fue el héroe de la película, ajá, pues empezando por Sinue, que fue el primero que lo puso, en Twitter, seguido por el Twitter de los diputados panistas que se confundieron de personaje, pues que había sido por coordinación y no que había sido porque todo el mundo estaba feliz, todo el mundo posando con este personaje de la Guardia Nacional, de los elementos de Guanajuato. Parecía como pues la exhibición de ahora sí un triunfo. Pero me llamó mucho la atención justamente lo que dice Arturo Rodríguez, es decir, resulta que según el secretario de la Defensa, prácticamente invitaron a los de la Fiscalía de Guanajuato para que los acompañara, es decir, vengan para que vean cómo se hacen este tipo de cosas, como que me sacó de onda completamente.
Y toda la arenga que se echaron contra los jueces me pareció todavía más extraña, porque en estos mismos días Durazo estaba presumiendo que ya estaba todo listo en el altiplano, o lo que conocíamos como Almoloya, para recibir a este personaje. Y resulta que no va a Almoloya, por lo menos ahora, sino que se queda en Guanajuato. Y pues la primera pregunta que todos nos hicimos es, entonces lo van a soltar, entonces van a inventar lo que inventaron cuando detuvieron a la mamá, a la hermana, al amante, a la prima y al papá, van a inventar alguna circunstancia. Yo al operativo no le veo más que un éxito total, me parece hasta para aplaudirlo, decir, bueno, pues qué bueno que lo hicieron con todas las de la ley, lo hicieron con inteligencia, lo hicieron sin violencia, lo hicieron sin ocasionar a la población ningún daño, quizás lo hicieron a lo mejor esto lo podían haber hecho hace un año, hace año y medio, o un poquito antes, evitaron este enfrentamiento que pues, ya lo hemos visto en 20 videos, de que pues un grupo acusa al otro grupo y el otro grupo acusa al otro grupo, lo cual presagiaba una guerra tremenda. Pero el problema es, ¿y ahora qué va a hacer Guanajuato? Porque la pelota está en Guanajuato y con detención de este personaje o sin detención, de todos modos los niveles de violencia en Guanajuato son tremendos. Ahora, ya que la pelota está en Guanajuato, hay un asunto que se tiene que aclarar y que no sé si vaya a haber intención o federal o estatal de llegar a estas consecuencias. Para que un personaje de estos llegue a tener el poder que llegó a tener, tuvo que tener complicidades con distintos niveles de gobierno. No hay de otra, no existe otra cosa. Cuando vimos su casa con 10,000 albercas, dice, bueno, ¿y qué nadie se dio cuenta que la estaban construyendo? Si a ti se te ocurre poner una terraza en tu casa, te llegan 50 inspectores, pues que nadie se dio cuenta que estaban construyendo una casa de 20,000 albercas, pues obviamente hay complicidades. Entonces yo espero que se llegue a las últimas consecuencias, porque no solamente este personaje tenía influencia en Guanajuato, también tenía influencia en Puebla, también tenía influencia en el Estado de México. Es todo un sistema, el huachicoleo se convirtió en un crimen organizado en el amplio sentido del término, y este personaje, para lograr lo que logró, porque pues eran un poder extraordinario, obviamente hubo ahí muchos que participaron. Entonces, a mí me sorprendió mucho esta situación, no entendí la jugada, no entendí absolutamente nada de por qué lo dejan allá, cuando justamente la lucha del huachicoleo es una de las banderas de López Obrador, y es una bandera que a lo mejor para todos para todos los fanáticos de López Obrador es una buena bandera de combate a lo que no se hacía, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me sacó completamente de onda, no entiendo la jugada. Si es una jugada política, pues lo único que le están dando a Guanajuato es la oportunidad de que se crezca, o por otro lado, si es que resultara alguna parte de este operativo, alguna parte que involucre que los jueces suelten a este personaje, pues también se me hace que es una manera muy ruin de afectar políticamente a un Estado que de por sí ya está afectado. Gracias. Yo, la verdad es que creo que no debe de haber este tipo de juegos. Gracias, Leonardo Schwebel. Yo doy mi punto de vista, me doy la palabra yo mismo. En el tema de Guanajuato y del Marro, me parece que estamos en presencia de una demostración, de una muestra política clara del gobierno federal, de que teniendo el tipo de colaboración que se le regateó durante tanto tiempo por parte del gobernador Diego Sinue Rodríguez, se pudo llegar con una rapidez 2 semanas y días después a la detención de este personaje, que es un personaje de un grupo criminal regional, no es un cártel nacional, no es uno de los pesos pesados del crimen organizado, pero
Escucho un sonidito, pero bueno. Creo que a pesar de todo, es una buena acción en términos operativos, en términos tácticos, y queda ahora el balón en la cancha judicial del propio estado de Guanajuato. Creo que además habrá una recomposición de las estadísticas electorales en las próximas elecciones. Creo que de alguna manera es algo que implica, así como ha sucedido en Baja California, que cambió la correlación de fuerzas entre Morena y el PAN. Creo que también acá, aunque no habrá elección de gobernador, pero creo que habrá un proceso político electoral distinto. En fin, y sobre este mismo tema de los gobernadores, Arturo Rodríguez, 9 gobernadores de diferentes partidos señalando que exigen la renuncia o que ya no esté al frente de la política pandémica el muy polémico doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué piensas de esos 9 gobernadores y del empuje que están teniendo estos grupos de mandatarios frente a la política federal, Arturo? Yo creo que, es decir, no me gusta a veces escuchar al presidente decirlo por un tema de pues consideración personal sobre el papel que un jefe de Estado tiene, pero tiene razón, es cierto, hay una intencionalidad política con un tinte electoral, es decir, la mayoría de estos 9 gobernadores termina el próximo año, no todos, pero sí al menos más de la mitad, creo, de ellos, están muy cerca del fin de su periodo y en un contexto en el que no Morena, sino la popularidad presidencial se mantiene al alza. Morena trae un desastre, la realidad es que su situación política solo podrá dejarlo salir avante el próximo año por el arrastre del propio López Obrador, pero en sí como partido pues es una dinámica muy facciosa, conflictiva, compleja. Entonces estos gobernadores creo que tienen ahorita una oportunidad histórica de poder generar pues una situación que les permita avanzar un poco, convirtiéndose en el referente de la oposición formal. En estos momentos en el país han surgido diferentes grupos de oposición al gobierno, entre otros pues está el caso de Frena y algún otro que puede identificarse por ahí, pero no existe, digamos que una oposición relacionada con o evidentemente representada en los partidos políticos, sino en los gobernadores y su fuerza. Entonces salen a esta cada viernes a esta reunión donde toman una serie de acuerdos, hacen pronunciamientos, piden la renuncia de López-Gatell, hacen señalamientos específicos. El origen es el mismo, tiene que ver con el presupuesto por una parte y tiene que ver con esta condición electoral. El presupuesto pues porque anda escaseando, hay fondos, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que ya no pueden ejercer directamente los gobernadores, que se están enviando a través de administraciones directas a los beneficiarios con esta idea de evitar la intermediación, y eso pues ha provocado boquetes en las finanzas públicas. Me parece que hasta este momento López Obrador no les ha dado un manotazo, inclusive ha sido cuidadoso en sus expresiones desde que en marzo y abril, sobre todo abril, iniciaron esta dinámica de lo que ahora se llama la Alianza Federalista, que a mí me llamaba mucho la atención que no reivindicaran el federalismo cuando era justo el tema presupuestal, el federalismo fiscal, el centro, pero creo que no se habían dado cuenta que así se llamaba conceptualmente lo que ellos estaban exigiendo. Y por otra parte, creo que aunque no ha tenido una actitud beligerante, sí ha tenido el presidente una conducta política que pues minimiza la expresión. Y esto, particularmente en su respuesta del día de hoy, se
confirma una vez más cuando les dice, bueno, pero si yo hablo con ellos todos los días, y menciona los casos, al menos de Alfaro, que forma parte de esta alianza de gobernadores, que terminó siendo pues un encuentro de mucho comedimiento por parte del gobernador jalisciense. Luego dice que se va a reunir con ellos, con la CONAGO, y que siempre está dispuesto al diálogo, pero a la alianza no le responde. Le dice, bueno, lo reúno con la CONAGO, pero a ustedes no, y pone a Chavarría, el gobernador nayarita, esta mañana, quien por su parte conmina a los gobernadores, sus homólogos, a que pues colaboren con el presidente, mientras que el presidente tuvo expresiones muy generosas, encomiando a Chavarría. Entonces, me parece que es claro que hay una división. Naturalmente, dentro del mismo PRI vemos que hay gobernadores que están más lejos de esta dinámica opositora, y que, bueno, pues a final de cuentas tampoco parece haber en estos momentos una fuerza de estos 9 mandatarios que sea tal como para forzar al presidente a sentarse con ellos. Si quieren, ahí está la CONAGO, pero con la alianza básicamente ha dicho no. Bien, Arturo Rodríguez, pues sí, efectivamente, la reunión se va a realizar en San Luis Potosí, dado que el gobernador priista de esa entidad, Juan Manuel Carreras, es quien preside actualmente la CONAGO, y por eso, aunque Carreras estaba en la lista de los gobernadores que originalmente estaban en esto que ahora se llama Alianza Federalista, no firmó el desplegado, igual que Javier Corral de Chihuahua, que aunque se incluyó su firma, él luego dijo que no había discutido ni conocido de ese tema. Pero Leonardo Schwebel, 2 temas: ¿cómo va el alfarómetro? Es decir, ¿cómo va el proceso de construcción de la candidatura presidencial de Enrique Alfaro? ¿Cómo va? ¿Avanza? ¿Se queda? Por un lado. Y por otro, que no sé si preguntártelo, mi estimado Leonardo, porque temo que te excomulguen o que pueda haber alguna reacción así. Pero bueno, leí el texto del cardenal Juan Sandoval Íñiguez en el semanario de la diócesis de Guadalajara, donde dice que vamos directito al comunismo, un régimen ateo que está atentando contra la propiedad privada, que fomenta la homosexualidad, en fin, duro. El título es México va hacia el comunismo. Entonces, sobre estos temas que te tocan por razón geográfica, mi estimado Leonardo, ¿qué nos dices? Bueno, si me permites, antes quisiera confirmar lo que dije aquí mismo hace una semana o hace 2 semanas. La primera, que estos gobernadores sí son los gobernadores timbiriche, porque nada más se la pasan de gira y ni cantan ni bailan. Número 2, hicieron el oso de su vida porque no supieron hacer política. Y lo tercero, que es quizás el tema principal, es que México iba a terminar en julio como el tercer país con más defunciones. Entonces, en lugar de dejar que de alguna manera evidenciar el manejo de la pandemia en México, lo que hicieron fue honrar a Gatell y lo convirtieron en un héroe por un mal manejo político. Entonces, si tienes 12 gobernadores que luego eran 11 y luego fueron 10 y que acabaron en 9, pues la verdad es que el manejo político de estos gobernadores deja mucho que desear. Y esto tiene que ver con lo de Alfaro. Mira, hay un ejemplo muy claro con lo de Alfaro. Volvió a arremeter contra Gatell, pero no le dijo nada a Alejandro Fernández, y la boda de la hija de Alejandro Fernández fue en Zapopan, fue en Jalisco. Entonces, por un lado regaña a todo mundo, pero por el otro lado es permisivo con esta boda, es permisivo con las carreras de autos que hubo en Tala, y estoy hablando nada más de estos días, y ha sido permisivo con algunas plazas que evidentemente han incumplido con muchas de estas situaciones. ¿Te refieres, perdón, Leonardo, a esta boda de la hija del cantante Alejandro Fernández, que fue en una finca de Zapopan con una asistencia multitudinaria y sin ningún tipo de protección, verdad?
De eso no habló nada, de eso no se habló nada, pero sí la culpa la tiene Gatell. Entonces, Gatell no tiene la culpa de que esté amenazando con un botón de, pues no de emergencia, sino de pánico, que primero dice una cosa y luego dice otra cosa, anuncia que a lo mejor vamos a tener que cerrar todo, luego dice que siempre no se va a cerrar todo y que el domingo va a haber un anuncio fundamental de todo esto, y el anuncio fundamental es un párrafo que dice vamos a seguir igual. Alfaro es un gobernador bipolar, y no solamente porque cambia constantemente de todo eso, sino porque no entiende cuál es la jugada política de toda esta circunstancia. No puede ser tan dócil cuando estás frente al presidente, y cuando no estás frente al presidente sí parece que eres muy bravucón y que simplemente estás en guerras que no te corresponden, porque en lugar, digo, lo que yo he comentado es, cada día más Gatell pasó de epidemiólogo a político, y cada día más este tipo de gobernadores como Alfaro pasaron de ser gobernadores a ser epidemiólogos. Entonces, simple y sencillamente, y a esto hay que unirle esta, pues no sé cómo entenderlo, porque ya este personaje, Juan Sandoval Íñiguez, pues no solamente debería estar retirado de la vida pública, sino debería estar definitivamente callado, porque hay muchos asuntos detrás de él que nunca se aclararon y que durante tanto tiempo en Jalisco se callaron, y hablo concretamente de los temas de pederastia, que en su gestión, cuando estaba encargado de todos estos asuntos, no hizo nada. Yo lo documenté, justamente por documentarlo me metí en un problema gravísimo, que inclusive me amenazaron, pero está documentado que este hombre, Juan Sandoval Íñiguez, fue omiso ante este tema tan importante. Lo que él publicó simplemente y sencillamente no tiene ni pies ni cabeza, porque el comunismo en México no está ni por siquiera cercano para nada, y si no, pues ahí está lo que vimos ayer en la mañanera con las televisoras, lo hemos visto con las concesiones a las grandes obras, lo estamos viendo con estas adjudicaciones directas con el tema de Pemex que hoy se publicó. Este gobierno no tiene absolutamente nada de comunista, y nada de, ni siquiera, bueno, ya el comunismo ya ni existe. O sea, no sé a quién quiso espantar, me imagino que a pequeño grupo de personas que tienen acceso a este tipo de publicaciones completamente anacrónicas y completamente fuera de tono, en una discusión que ya ni siquiera yo le daría importancia a un personaje que debe de dar gracias a que no está en la cárcel como deberían de estar en la cárcel muchos de estos personajes permisivos de lo que ha sucedido con la pederastia en Jalisco concretamente y en México en general. Es lamentable que todavía estos personajes tengan alguna voz y voto que ni siquiera trasciende más allá de eso, porque además está lleno de mentiras, porque además está lleno de imprecisiones, porque además no le atinó absolutamente a nada de lo que esto suceda, y que, por ejemplo, el tema de los matrimonios homosexuales en México ni siquiera se aborda, y en los pocos lugares donde se aborda, pues prácticamente se quita. El tema del aborto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 10 minutos dijo no va, y ahí a la que sigue. Este gobierno particularmente, si se refiere al gobierno de López Obrador, no ha dado muestras de nada que tenga que ver con los matrimonios homosexuales, que tenga que ver con la despenalización del aborto, que tenga que ver con algunas de estas circunstancias que para ciertos grupos muy religiosos pueden ser polémicos. Hasta el momento no ha sido aprobado absolutamente nada, y si alguien ha tenido mensajes religiosos o muy tipo religiosos, muy sermones religiosos, pues ha sido precisamente López Obrador. O sea, no le vi ni pies ni cabeza a toda esta circunstancia. Como tampoco le veo en estos momentos
Yo, si se puede hablar de una estrategia política, la estrategia política es: no puedes decir lo que es evidente porque ni siquiera lo estás haciendo con la política adecuada. Es lamentable lo que estamos viviendo en ese sentido. Bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, te planteo dos temas. Uno, si crees que hay indicios de que México de alguna manera se encamine hacia el comunismo, uno. Y segunda pregunta que te planteo es si de verdad los grupos de ultraderecha en México están poco activos. Recuerdo todas las denuncias que en su momento hizo el gran periodista Manuel Buendía, los tecos de Guadalajara, las organizaciones clericales. Es decir, habría que tomar con cuidado las expresiones del cardenal Sandoval, arzobispo emérito de la diócesis de Guadalajara, o realmente puede haber un peligro en que este tipo de organizaciones de ultraderecha puedan ir tomando más presencia y más fuerza pública en México. Esos dos planteamientos, Arturo, por favor. Sí, voy a tratar de resumir porque es un tema, creo que es amplio y es complejo. Mira, desde el pasado 15 de julio, un hashtag se posicionó en función de una discusión legislativa, fue "A mis hijos los educo yo". Este hashtag es reflejo de un movimiento muy amplio que se viene dando desde 2014, cuando se envió la iniciativa para la ley de niñas, niños y adolescentes, una iniciativa preferente, la única que hizo creo que Peña Nieto en su periodo, y que detonó en el proceso de homologación una resistencia importante de los grupos de iglesia, con algunos obispos muy activos y de manera muy destacada del cardenal Francisco Robles Ortega. El cardenal Robles Ortega es discípulo de Sandoval Iñiguez, fue su alumno en el seminario, y creo que Sandoval Iñiguez fue un impulsor de la carrera político-religiosa del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal Robles. Entonces, este movimiento, que tenía como propósito evitar que la Ley General de Infancia abordara aspectos como libre desarrollo de la personalidad o prohibiera el castigo físico de una manera determinante y con algunas sanciones específicas para niños, fue absolutamente rechazado, y a la hora de la homologación en las entidades federativas de esta ley general, los grupos de iglesia fueron activos y muy radicales, inclusive violentos, al menos en el sentido de la amenaza y el acoso sobre diputadas. Fueron con aquella senadora priista Diva Gastelum, que fue la que impulsó el asunto en el Senado en aquel tiempo, y me parece que esto orientó a un movimiento que fue tomando fuerza hasta 2017, que fue aquel del autobús naranja del Frente Nacional por la Familia, que encabezaba un hombre que, si no estoy mal, pues tiene mucha presencia justamente en Jalisco, el Bajío y algunos de estos estados donde sabemos ha habido una histórica presencia del conservadurismo mexicano, de nombre Juan Dabdó. Este proceso se frenó luego de que en una marcha del orgullo a finales de junio de 2017 se dio un enfrentamiento violento en el Zócalo capitalino, cuando un grupo de anarquistas protegió a la marcha de la diversidad sexual de estos grupos ultraconservadores, en los que personalmente pude identificar algunos supremacistas, nacionalistas radicales, es decir, fascistas e inclusive neonazis. Pasa la elección presidencial y estos grupos se mantuvieron relativamente poco expuestos. Ya no anduvo por ahí el autobús naranja, ya no anduvo por ahí Juan Dabdó, no los vimos en las discusiones hasta hace un par de semanas. ¿En qué contexto reaparecen? Bueno, pues en el contexto de un proceso que ha estado en crecimiento, justamente con la invocación del comunismo, articulado a partir del 2 de abril, que hoy conocemos
conocemos como Frena. Justamente esta semana en la revista Proceso hay un trabajo mío al respecto donde pues trato de mostrar qué es lo que ellos explican desde Frena, de cómo se configuran, y justamente hay en esta composición de colectivos que integran el Frente Nacional Anti-AMLO, pues una presencia destacada de Jalisco, de grupos ultraconservadores. Claro, podemos identificar algunos ultracatólicos, como es el caso de Juan Bosco Abascal Carranza, que sabemos pues corresponde a una ultraderecha históricamente ya muy conocida y documentada. Álvaro Delgado, bueno, pues ha sido muy persistente durante 20 años en su investigación sobre el Yunque, y naturalmente esta relevancia de los grupos ultracatólicos de Jalisco, que se relacionan ciertamente con los tecos y que, aunque parece que no están en la discusión pública, pues sí están muchas personalidades afiliadas a estos grupos en las representaciones legislativas y en algunos gobiernos. Entonces me parece que sí es un momento en el que estos grupos de derecha conservadores, que además de ser muy cercanos a la Iglesia y orientados ideológicamente por algunos jerarcas católicos muy politizados, tienen también una asociación con el acto empresariado, y esa asociación es histórica. Desde el periodo colonial hasta nuestros días podemos identificarla con toda claridad en todo proceso social, político, armado, revolucionario o pacífico en la historia de este país. Cerraría el comentario diciendo que a mí es una expresión que en diferentes momentos he planteado y que no a todo mundo parece gustarle, creo que más que nada porque no lo desearían, es que la posibilidad de un avance de los grupos ultraconservadores, lo cual significaría un retroceso para el desarrollo político y democrático de este país, se ofrece ante las situaciones de crisis que estamos padeciendo y que se pueden radicalizar en los próximos años, ante un decrecimiento del Producto Interno Bruto como el que tenemos, un proceso recesivo tremendo, una condición de salud que pues quizás no haya forma de resolver, y naturalmente un cambio en las estructuras de poder tradicional que están cimbradas con los escándalos de corrupción. El avance de los grupos ultraconservadores es más que viable, y creo que un ejemplo de eso pues ha sido el crecimiento, si bien no cuantitativo, sí representativo, de la inconformidad que ha tenido en estos meses el llamado Frena. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Son las 3:01 p.m, vamos ya en el tramo final de esta mesa. Les hago la última pregunta para ir cerrando esta ocasión. Les comento que las acciones de Televisa y de Televisión Azteca se han disparado en la Bolsa Mexicana de Valores luego del acuerdo al que llegaron ayer con la Secretaría de Educación Pública. A media jornada, según lo que reportó el Universal a la 1:20 p.m, las acciones de Televisa habían aumentado 13% y las de Televisión Azteca 7.35%. Sobre esta base, Leonardo, y luego se lo plantearé a Arturo ya para finalizar esta mesa, estamos entrando en un proceso de una cierta idea como de reconciliación o de en que el presidente de la República está buscando no confrontarse con quienes ha tenido largas diferencias, es decir, ayer con los empresarios de la televisión, hoy les ofrece, les consigue de alguna manera este aumento en el precio de sus acciones. El acuerdo con el gobernador de Guanajuato da como resultado la detención del Marro. Estamos, Leonardo Schwebel, en una especie de ese péndulo político, y hoy el péndulo está yéndose hacia una idea de reconciliación, ¿o siguen los enconos firmes y fuertes como siempre, Leonardo Schwebel?
Mira, hay un video que acabo de publicar que curiosamente el título, pues ahora sí que fue de casualidad porque yo no tenía la referencia de este trueno que iba a haber entre Televisa y el hijo de Roberto Gómez Bolaños, pero titulé ese video No contaban con mi astucia y justamente se le puso a López Obrador un cipote chillón. Mira, hace muchos años, justamente en estas épocas de agosto, yo tenía un programa de televisión y en ese programa de televisión, cuando López Obrador era jefe de gobierno, armé una mesa y la pregunta era, ¿López Obrador es o se hace? Y pues llegaron varios personajes, unos a favor y unos en contra, como se hace en este tipo de mesas. Y me volví a hacer esa misma pregunta y llegué a la misma conclusión que hace 20 años que se hizo ese programa. López Obrador se hace. O sea, es un excelente político. Parece que no, pero sí. Parece que no va a articular algo y sí lo hace. Lo hizo en la Ciudad de México y lo está haciendo ahora. No hay un solo indicador que muestre que haya algo que le esté afectando a López Obrador, incluyendo esto que se acaba de comentar del comunismo, que yo no le veo ni pies ni cabeza a ese asunto. El tema es que él se está aliando, número uno, al ejército. Nunca el ejército había sido tan bien tratado en todos los sentidos. Número dos, a los empresarios. O sea, él tiene a un grupo de empresarios muy poderosos que están pues ahora sí que esperando a ver qué se hace. No solamente por el evento de ayer, sino por lo que ya dije de las obras, cualquier tipo de obra aparecen los mismos nombres de siempre. Tiene a su favor a los grupos de oposición. Después del homenaje que le hizo hoy a Echeverría en Nayarit, pues imagínate, pues el gobernador pues dice, hay que hacerle caso al presidente, bienvenido a su casa, todos debemos de aliarnos con el presidente. ¿Cuándo habías visto eso de alguien que supuestamente era de la oposición? Lo mismo el de San Luis y lo mismo otros más. Es decir, tiene a los gobernadores en sus manos y gobernadores de oposición, porque yo a este grupito Timbiriche no le veo tampoco ni pies ni cabeza. Y tiene también a los grupos religiosos, hablando de religión, tiene también a los grupos religiosos, pues ahora sí que a las órdenes de lo que quieran. Entonces, la política de López Obrador verdaderamente es de conciliación, verdaderamente ha sido llamativo, porque todos los que pronosticaban que iba a haber quiebres de acá, quiebres de allá, quiebres por acullá, simple y sencillamente no ha ocurrido. Tiene a los medios a modo. Hoy justamente estaba poniendo un video sobre este tipo de cosas. Cuando tienes todo a modo, pues quiere decir que este señor, que sabe muy bien cuál es el papel que está jugando en todo este asunto político, electorero, porque obviamente todo esto tiene que ver con lo que va a ocurrir en octubre con las elecciones, en las botanas de elecciones que vamos a tener este año y el gran platillo que vamos a tener el próximo año. Entonces, bajo todas estas condiciones, yo lo que veo es un presidente cada día más fortalecido justamente por los grupos que lo tienen que fortalecer. Y ahí los veo yo comiendo de la mano y él haciendo lo que considera adecuado. Y no importa que el PIB se caiga, no importa el fracaso de la pandemia, no importa el fracaso de todos los indicadores, el señor está con la gente que lo puede de alguna manera afectar, pues los tiene en las manos. Bueno, pues gracias Leonardo Schwebel por este comentario final. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dices sobre este mismo tema? Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo es clara la conciliación que ha tenido el presidente López Obrador con los magnates de los medios, de las televisoras en particular,
de Ricardo Salinas Pliego, del caso de Televisa, especialmente a través de Bernardo Gómez, y en el caso de Olegario Vázquez Raña. Aquí naturalmente pues aparecieron los hijos también de Francisco González, con quien creo que hay otro tipo de relación, no de tanta proximidad. Y me llama mucho la atención pues esta forma, lo decía en el primer comentario, en la que los pone de ejemplo a Reforma para mostrar cómo se puede trabajar por la unidad. Quizás creo que uno de los temas que no se alcanzan a resolver en un amplio sector de la sociedad es aquel que tiene que ver con que los medios de comunicación no están para trabajar nacional, sino para cumplir con un papel informativo, y que la información que se da a conocer muchas veces tiene que ver con lo extraordinario, que es decir, la noticia es aquello que es extraordinario, que es relevante, que perturba el sentido común, el deber ser, y que, bueno, pues no se trata de tener aliados, sino de que el periodismo y la prensa generen un contrapeso. Yo en este sentido podría observar que las televisoras, pues independientemente de quién está en el poder, siempre se van a plegar a su vocación, su historia, su definición, y naturalmente pues un presidente y un gobernante en los casos de los estados o de los municipios pues tendrá que buscar contar con las condiciones que le permitan un posicionamiento. En la parte política esto creo que solo confirma algo que ya veníamos viendo cuando López Obrador aplaudió el Teletón, o cuando fue al aniversario de Azteca, o cuando integró su consejo asesor pleno de las televisoras. Y bueno, pues a final de cuentas podríamos decir que así como el ejército nunca había tenido las condiciones que tiene en el actual sexenio, pues tampoco los magnates de los medios habían tenido el nivel de proximidad que hoy tienen. Pero en el caso concreto y la coyuntura concreta, que es el del tema educativo, pues me parece que, como lo decía yo en un primer comentario, no hay, al menos no me parece que haya en una primera instancia, y sin ser especialista en el tema, porque luego veo que comentan mucho que no somos especialistas, pues que haya una alternativa mejor que la que se anunció ayer. Y bueno, para cerrar mi comentario, Julio, me gustaría dar respuesta a algunos cuestionamientos. El perrito que ladró no es de Julio, es mío. Las cazuelas también son de aquí, de mi contexto, que estoy en la cocina. Y bueno, pues eso era básicamente. No, hombre, pues muchas gracias, porque además pues estamos en la nueva normalidad, Leonardo y Arturo. Exacto. En la cual pues ahora sale el perrito. Yo aquí ayer o antier la toma daba a las escaleras de aquí de mi casa en Guadalajara, y se veía subir y bajar. Cuando mis hijos subían y bajaban, se veían ahí los calcetines o los zapatos. Pues ni modo, así andamos en esto, es nuestra nueva realidad. Leonardo y Arturo, muchas gracias por martes, por esta mesa de periodismo, y seguiremos viéndonos próximamente. Leonardo, gracias. Gracias, un saludo a Arturo, saludos a ti, Julio, y saludos a todos. Buenas tardes. Gracias. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Leo, como siempre, un gusto saludarte, y un saludo muy afectuoso a Rubén Luengas, sí, que ya por fin ayer pudimos tener comunicación, intercambiamos algún mensaje, y me dio mucho gusto escucharlo de buen ánimo, de buen talante, y recuperándose, mejorando, para que pronto pueda estar otra vez pues en esta mesa de los martes. Sí, que descanse, que se tome las cosas con calma, va saliendo, esa es la buena noticia, su convalecencia va muy bien, y esperemos que ya pronto esté aquí con nosotros, y mientras tanto pues aquí nos echamos el tiro entre nosotros. Gracias, Leonardo, gracias, Arturo, gracias, hasta luego.